cantao lengua el glorioso misterio de fe y amor. Fue su cuerpo tan precioso y su sangre el Redentor. Da en rescate generoso por el mundo pecador. ¡Viva Jesús sacramentado! Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oración preparatoria. Jesús sacramentado, tú eres el único Jesús de la historia y de la gloria. Creo firmemente que estás aquí resucitado en el Santísimo Sacramento del altar, que me miras, que me escuchas, que me hablas y sobre todo que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y hermano, te obedezco porque soy tu siervo y te pido perdón de mis pecados. Que tu Espíritu Santo me dé la gracia para hacer este rato de oración con fruto, para conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más fe, devoción y aprovechamiento. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Encomendemos a los enfermos. Jesús, Eucaristía, tú quisiste compartir nuestra condición humana y fuiste probado en todo como nosotros, asumiendo nuestras limitaciones, debilidades, dolores y sufrimientos. Tú quisiste ofrecer toda tu vida y tu quehacer para la gloria del Padre y la salvación de la humanidad. Y consumaste la manifestación de tu misericordia con el ofrecimiento de todo tu ser en la angustiosa pasión y cruz. Te presentamos, te suplicamos e intercedemos por todos nuestros hermanos dolientes y enfermos, en particular por Américo López, Sonia Lorenzo, Modesto Rodríguez, Eduardo Varela, Amarilis Martín y Kelmi, Nachi Ortiz, Emilia S. Victoria Rodríguez, Carmen Franqui, Norma Agosto, Carmen Acosta, Mari Carmen Caraballo, Ibe Latimer, Maribel Hernández García, Esteban Reyes, Angélica Santiago Ruiz, Milagros Román, Dora Ugaz Guimet, Gabriel Moraza, Anadelia Viera, Manuel Martín Negrón Delgado, Luis, Ana Cecilia Irizarri, Eduardo Sayas, Aida Vizcarrondo, Ani y su esposo Felo Martínez, Lucy Figueroa, Lidia Rosado, Julia Medina, Papo Morales, María Lucía Conesa, Zulma Sánchez Rivera, Óscar y Alma Rosa, Teresa Buxeda, Melba Hasbun, Palmira Romero de Carballido, su esposo y su cuñada, María Curcio, Tina Amaro, Agustín y su mamá María Rivera y sus vecinas Alicia y Fabiola, Ruth Yolanda y Connie Rivera,
Delia Rosa Marcano, Hilda López de Colón, Paula Figueroa, Tita Ruiz, Ali Sánchez de Freiría, Rina Díaz, Elizabeth Abad, Carmen Pilar Almodóvar, Santia Vázquez, Antonio Rosario Cintrón, Félix Díaz y su esposa Angélica o Ángela, William Pagán y su esposa Ana Sepúlveda. Te encomendamos la salud de 2 sacerdotes, en particular Padre Carlos Quintana Puente y Padre Ángel Ciapia Corra, por 2 jóvenes sacerdotes cuyos superiores les han enviado a los lugares para recuperación emocional, psicológica, y por un sacerdote y una ex religiosa que están en crisis psiquiátrica y espiritual. Por los enfermos que están pasando depresiones, Alzheimer, Parkinson, demencia senil, cáncer, COVID o SIDA. Por los que están en el proceso de diálisis, por los drogadictos, alcohólicos y obesos, por los millones de pobres que se están muriendo de hambre en este momento, y por los heridos y traumatizados en los conflictos bélicos, sobre todo en la desgraciada Tierra Santa, en Ucrania, Haití, Yemen, Sudán, Nigeria, Congo, Birmania, y por los traumatizados por desastres naturales o por negligencia humana. Que tu Espíritu Santo ayude a todas estas personas a transformar estas pruebas en sacrificios espirituales. Tú los has llamado y elegido para compartir tu cruz, queriendo para ellos lo que has querido para ti. Configúralos interiormente por esta creciente comunión contigo, para que puedan, con la alegría de la fe, completar lo que les falta a tu pasión en sus cuerpos, por el bien de la Iglesia, de sí mismos, de sus familiares y amigos. Consuélalos y adelanta su santificación. Dales alivio, paciencia, fortaleza y salud a los que quieras purificar. A los que están en agonía, dales la perseverancia final en la fe y la paz confiada. Esto te lo pedimos a ti que vives para interceder por nosotros. Amén. Continuamos nuestras meditaciones del libro Vosotros sois mis amigos, del Padre Daniel Luquero Gómez. Estamos en la segunda parte del libro, que es nuestra respuesta al amor de Dios. Y estamos en el tema 24. Bienaventurados. Así que el Padre Daniel va a hacer un comentario con pequeñas meditaciones sobre Mateo 5:2, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que carecen de riqueza, de honores, y lo llevan con resignación y hasta con alegría. Bienaventurados porque al tener el corazón desprendido de las cosas terrenas, están libres para volar a las alturas, porque se parecen a Cristo pobre, porque el reino de Dios ya está en su corazón. Y la pobreza voluntaria es un acto de fe, de esperanza, de humildad, de paciencia y sobre todo de caridad. Bienaventurados los pobres de espíritu o los que tienen corazón de pobre, porque se parecen a Cristo y ya el reino de Dios está obrando en sus corazones. Yo me propongo tener pobreza de corazón
libertad respecto a los bienes creados, aunque sean de mi posesión. El pobre de corazón es generoso. Yo soy generoso. Desprendido, sobre todo con lo que no es necesario para mi diario vivir. O me he acostumbrado a los excesos. Me han domesticado las cosas haciéndoseme necesarias sin realmente serlo. La pobreza es un acto de fe, de esperanza, de humildad y de paciencia. Y Jesucristo no le pide eso solo a los religiosos, sino a todos sus discípulos. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre es serenidad, tranquilidad, ecuanimidad, carencia de ira, incluso inicial. Me dejo agitar por los sucesos del día, por las contradicciones, por los desengaños. ¿Qué me quita la paz? No soy manso, sino tengo serenidad. Bienaventurados los mansos, dice el Padre Daniel, porque están desprendidos del amor propio, porque poseen el reino de Dios y se poseen a sí mismos. Hablamos ocasionalmente del demonio, pero el amor propio es un enemigo más cercano y más continuo. Es más pegajoso. Y como el cáncer, mata silenciosamente, engaña y enreda con naturalidad. Tenemos que tener ojo avisor ante el amor propio.
pedir ese regalo de Dios. Tú, Jesús, cuando te describiste a ti mismo, lo más interior de tu alma, tu corazón, dijiste: soy manso. Y el casi sinónimo, y humilde de corazón. Un verdadero devoto tuyo no puede pedir, darse el lujo de ser iracundo. La serenidad y la paz son los dones propios del Mesías. La paz que trae la abundancia, pero no necesariamente del tener, más bien en la abundancia de saberse amado. Bienaventurados los mansos, santos, felices, eso es lo que quiere decir bienaventurado. Estamos en un año santo y nos tenemos que preguntar si hemos crecido en mansedumbre. Bienaventurados los que lloran, los que sufren con paciencia y resignación, e incluso hasta con alegría, porque se abrazan con la cruz de cada día. Jesús no está celebrando el dolor, no es masoquista. Está invitándonos a abrazar la cruz. Bienaventurados, dice el Padre Daniel, porque su cruz tiene valor salvador para ellos y para los hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, deseos de ser un poco mejores cada día, deseos del cielo. Bienaventurados porque se desprenden de la tierra, porque a los hambrientos Dios les colma de bienes, sin embargo a los hartos los despide sin nada. Estos que tienen hambre y sed de justicia, justicia es en el Antiguo Testamento ciertamente un sinónimo de santidad. ¿Hemos tomado en serio nuestra llamada a la santidad? A la adoración, a la oración. Eso es tener hambre y sed de justicia. Las bienaventuranzas son la felicidad que Cristo Jesús
vivió primero Él y nos propone a nosotros para ser felices como Él, con Él. Pero el mundo que nos engaña, el mundo no cree en esas bienaventuranzas, cree todo lo contrario. Bienaventurados los ricos, bienaventurados los acomodados, bienaventurados los indiferentes, lo que les importa nada los demás. Bienaventurados los que no tienen ansiedad, porque están saciados, colmados. Bienaventurados los que se dan toda clase de gustos. Y viven para sí, como decía el Evangelio de ayer. No son ricos para Dios, sino que almacenan para sí mismos. Y si tienen los almacenos, los graneros llenos, no tienen hambre. Bienaventurados los que tienen deseos de ser santos, de tomar las medidas, de fortalecer la voluntad para no dejarse engatusar, seducir por el mundo engañoso. Bienaventurados los misericordiosos, los que dan el corazón al necesitado. Muy bonita comparación del Padre Daniel. Ser misericordioso es dar el corazón al necesitado. Eso es mucho más que la limosna, que la sonrisa y el perdón, que ya son realidades grandes e importantes. El misericordioso es el que sabe perdonar. El que se da de corazón en el servicio que presta, sobre todo si no es exigido por la justicia, porque la misericordia es más allá que la justicia. Bienaventurado porque Dios bendice al que da con alegría, que perdona sin rencor y olvidando. Ese es el misericordioso. Como tú, Señor, eres misericordioso. Nos podemos acostumbrar a ciertas acciones, buenas, por cierto. El joven rico había cumplido con todos los mandamientos. Cuando Jesús le pide la única cosa que le faltaba. También tú y yo podemos ser muy cumplidores, muy rectos, muy buenas personas. Pero la misericordia es dar el corazón al necesitado. Sentir como propio el mal ajeno, compadecerse. Ser sensible, no indiferente. El ser misericordioso es todo lo contrario del indiferente, del frío, del calculador,
del engreído. Felices, bienaventurados, dichosos los misericordiosos. Que perdona de verdad, que no guarda cuentas del mal. Fíjense que la misericordia es una forma de practicar la caridad. Y San Juan Pablo II dijo que la misericordia era el segundo nombre del amor, de la caridad, en el aspecto de ternura, de bondad. Bienaventurados los limpios de corazón, limpios de toda soberbia, avaricia, lujuria, los puros, los castos, los que tienen rectitud de intención en todas sus acciones y obras, no quieren manipular, usar para su gozo y deleite, para su placer. Bienaventurados porque verán a Dios en el cielo y aquí en la tierra teniendo criterios sobrenaturales, visión natural, sobrenatural. Las pasiones nublan, oscurecen. La visión sobrenatural, que es la fe práctica, nos ayuda a percibir, confiar, reconocer la acción de Dios en lo que, visto meramente, racionalmente, no se entiende, ni se justifica, ni se aplaude. Bienaventurados porque tienen criterios sobrenaturales, los limpios de corazón. También son limpios de ojos, no solamente de corazón, los puros. Tienen rectitud de intención en el trato con las personas, no se quieren aprovechar de las personas, las respetan. No las usan como medios. Hoy vivimos en una cultura, sobre todo en las cuestiones internacionales, los derechos internacionales que están muy mal defendidos. El fin justifica los medios, pues eso no son puros de corazón. Porque quieren hacer algo malo, dizque para lograr algo bueno. Y no es solamente la intención, sino los medios los que tienen que tener respeto. Bienaventurados los pacíficos, los que si les piden el manto dan la túnica, los que tienen paz con Dios, consigo mismos y con el prójimo. ¿Cuántas personas que no están reconciliadas con Dios, no están en comunión con Dios, están en pecado, no tienen paz con Dios? Y por lo tanto no pueden experimentar la alegría, la dicha
de ser pacífico. Y los pacíficos tienen que ser mansos y tienen que ser limpios de corazón y tienen que tener hambre de justicia. Así que, en cierto sentido, las bienaventuranzas se complementan, se apoyan las unas a las otras, convergen. Bienaventurados los que sufren persecuciones por ser buenos, por cumplir con su deber. Y no son tontos, ni sananos. Y por eso, al verse asociados a la pasión de Cristo, dan gracias a Dios. No rechinan, maldicen, se quejan. Así que los bienaventurados o dichosos los que sufren persecuciones no están lamentándose, quejándose, acusando, inconformes. Porque son mártires y el martirio es la mayor manifestación del amor a Cristo. Porque son testigos con sangre y se parecen, se asemejan a Cristo, a quien persiguieron por el único delito de hacer siempre el bien, de querer obedecer a Dios Padre y de ser bueno y misericordioso con todos los prójimos. Jesús, cuando lo cuestiona el sumo sacerdote, dice: ¿qué mal he hecho? ¿Por qué me pegan?, le dice al soldado del sumo sacerdote. Yo he obrado en público, todo el mundo sabe. ¿Cuál es el delito? De hacer siempre el bien, de tener conmiseración con los enfermos, los leprosos, los pobres, los abandonados, los hambrientos. ¿Cuál era el delito de Cristo? Y así también de los santos. ¿Qué maldades había hecho San Maximiliano María Kolbe para que lo mataran en Auschwitz? Pues esos son los bienaventurados, los dichosos porque sufren persecuciones con la actitud de Cristo Jesús. Cuando yo sufro persecuciones, incomprensiones, ¿yo me siento dichoso o me siento maldito, molesto? Una vez más, bienaventurados los que sufren persecuciones, porque son mansos y aunque lloran, abrazan la cruz y siguen practicando la misericordia. No se buscan razones para: el mundo me trata mal, yo no lo voy a tratar bien. Yo he sido tan generoso con los demás y me han pagado con... Pues ese no es dichoso por sufrir persecución, sino que es quejoso.
Pero hay que tener visión sobrenatural para entender la dicha en el sufrimiento y mantener la paz y limpio el corazón. Ciertamente las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, nos dejan perplejos, porque el mundo no espera encontrar la felicidad en esas actitudes propias de Jesús, el ungido, el Cristo. Pero esos son los santos. Por eso, el tema de la reflexión 25ª es: creo en la comunión de los santos. La comunión de los santos, dice el Padre Daniel, es la íntima comunidad y comunicación de vida y de bienes espirituales entre Cristo y los cristianos y entre los cristianos entre sí. Porque comunión significa común unión, unión mutua, solidaridad. Comunión de vida y de bienes. Los santos del cielo, las almas del purgatorio y los cristianos de la tierra estamos injertados en el mismo cuerpo, en la misma vid, en la misma familia, y por eso participamos en la misma vida e influimos todos en todos. Todos los bienes son comunicables. No hay egoísmos ni individualismos. Y las diferencias que no se abolen en la comunión de los santos siguen siendo distintos cada uno, con sus temperamentos. Gracias a Dios hay una gran variedad de temperamentos entre los santos. Porque son humanos como nosotros y no dejaron de ser humanos por ser santos. Y tuvieron nuestras mismas luchas, pero ellos las resolvieron porque tenían fe y querían poner caridad en todo lo que vivían. Y se dejaron guiar del Espíritu Santo, que es el encargado de santificar, de hacer que las personas, las almas, se parezcan a Cristo. Se encarnó por obra del Espíritu Santo. Así que el Hijo de Dios se hizo semejante a los hijos de los hombres por obra del Espíritu Santo. Y por obra del Espíritu Santo nos haremos semejantes al Hijo de Dios, los hijos de los hombres. Pero el Espíritu Santo mata todos los egoísmos. Y por eso rezamos por las almas en el purgatorio, porque aunque no los vemos ni los oímos, están unidos a nosotros y dependen de nosotros. Y los santos del cielo nos ayudan a nosotros. Así que esas 3 dimensiones de la única iglesia, del único cuerpo, la dimensión celebrante en el cielo, triunfante, la dimensión purgante. Aquí en la tierra estamos purgando también, pero hay algunos que ya no están en la tierra, pero siguen purgando. Y la dimensión militante de la iglesia. Y todos miembros del mismo cuerpo, un mismo destino, llamados a la misma casa del Padre, que Jesús nos ha abierto con su ascensión.
¿Podremos pertenecer a una comunión, a un grupo más grande que ese? Nos debiéramos sentir orgullosos, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Estamos llamados a la santidad. ¿Cuántos millones de personas han venido antes de nosotros? Porque yo puedo pertenecer a un grupito de motociclistas, de recoleccionistas de sellos, de yoga, de bicicletistas, de alpinistas. Puedo pertenecer a un equipo de algún deporte, pero mi comunión, puede haber una mejor agrupación que la comunión de los santos. Los que fundaron los niños escucha ya se murieron. Y los niños escucha de ahora están buscando, ¿verdad?, guardar unos ciertos valores, cultivar ciertas virtudes cívicas, pero no están en comunión con los fundadores. Nosotros sí. Nosotros tenemos una relación viva con los santos. ¿Podrá uno tener mejores amigos que los santos? Y qué pena que haya tantas personas que no se dan cuenta de la dimensión de la comunión de los santos. Para mí, mi experiencia vital, la comunión de los santos ha sido indispensable para mantenerme en la comunión con la Iglesia, para no cansarme, para no rajarme. Porque percibo, experimento esa continua acción de Cristo a través de sus amigos y Él personalmente obrando en el mundo y en mí y en los que me rodean. Y qué bueno saberme miembro, ciudadano, conciudadano uno por allá en Corea se encuentra con un boricua o una boricua. ¡Wow! ¡Qué alegría! Pero qué alegría aterrizar a las 5 de la madrugada en la isla de Ceilán y me viene a recoger el chofer para llevarme al hotel, pero está cerrado a esa hora. Me dice, lléveme a una aldeíta, ¿habrá alguna iglesita en alguna aldeíta? Sí, una aldeíta de pecadores, véngase, pescadores. Y allí entro y estaba la iglesita de San Antonio abierta. Ni la Coca-Cola, ni IBM, ni el gobierno de Estados Unidos, ni las Naciones Unidas me pueden dar esa fraternidad. Proveer esa comunión garantizada. Que cuando entro en una iglesia me siento en casa.
aunque estés en Asuán, en la frontera con el África Negra en Egipto, o en la Patagonia, después de haber experimentado los vientos tormentosos sobre un lago helado, y entro a la iglesia y allí estoy en casa. Y percibo la comunión de los santos. Que es comulgar en el Espíritu de Cristo con los demás miembros de su cuerpo. Es vivir Cristo de nuevo sus misterios en los miembros de su cuerpo místico. En cada misa, en cada sacramento, en cada acción eclesial, está Cristo y toda la Iglesia con sus méritos, sus satisfacciones, sus reparaciones, sus súplicas, sus impetraciones. Qué bueno saber que no estamos solos espiritualmente, porque todo lo tenemos en comunión. Los méritos de Cristo. La sangre de Cristo. Son míos, son nuestros. Somos tan ricos en Él. Los méritos de Santa María, la santidad de todos los santos, también son míos. Como lo son los sufrimientos de cada cristiano que está siendo perseguido y participa en la pasión de Cristo. Qué tremenda es la comunión de los santos. Tremenda en el sentido original, misterio, profundo, incomprensible. Una verdad consoladora, profunda, trascendente. A la misma vez que cercana. Y si toda nuestra vida la ponemos al servicio de los demás, influimos en los demás en la medida en que practicamos con ellos la caridad. No el que más se mueve, sino el más santo es el que más bien hace a la Iglesia. Y sembrándose y muriéndose en la oscuridad surgen espigas llenas de granos para la Iglesia. Así que la comunión de los santos también está enterrada en las raíces
de los que sufren en silencio y se ofrecen anónimamente. Crecemos en la vida espiritual en un cuerpo y por tanto no podemos crecer sin hacer crecer a los demás. No podemos crecer sin hacer crecer a los demás. La salvación y la santificación son una urgencia personal, pero no son meramente individuales. Es un reto personal, pero social, común. Así como una piedrecita lanzada en un lago da en un punto y va conmoviendo todo el lago con sus círculos, así toda obra buena lanzada en un punto de la iglesia influye en el resto, en toda la iglesia. El apostolado de la iglesia es una empresa común, no es individualista. Los triunfos y fracasos míos son de toda la iglesia y de los demás cristianos, sus triunfos también son míos. Estamos en la misma causa, en la misma comunión, en el mismo grupo, con el mismo afán, con el mismo deseo. Porque es el único espíritu el que nos está moviendo a todos. La iglesia espera nuestros sacrificios, porque en la iglesia se influye principalmente por dentro, misteriosamente, a través de la comunión de los santos. Pero si nosotros no hacemos sacrificios, no hacemos penitencia, no hacemos obras de caridad, nos recostamos en la hamaca y nos echamos fresco, ¿cómo vamos a colaborar con la comunión de los santos? Cada uno tiene que colaborar con su esfuerzo, con su empeño, con su generosidad. Y concluye el padre Daniel Luquero: la misa es la gran manifestación de la comunión de los santos, porque ofrecemos a Cristo y con Cristo, y nos ofrecemos con toda la iglesia. Y recibimos en comunión real, verdadera y sustancialmente a Cristo, y místicamente a los demás cristianos. Y por eso mencionamos en la misa a los santos y también a los difuntos. Y oramos por los vivos y los pecadores. Porque el gran evento diario de la comunión de los santos. Porque se abre ese vértice con el cielo que nos pone en comunión con la Santísima Trinidad, los ángeles, los santos, los difuntos, los lejanos y los cercanos, los enfermos y los sanos. Ofrecemos a Cristo, con Cristo, en Él
Y esa es la ofrenda de toda la iglesia. Y recibimos, después de ese ofertorio, después de esa ofrenda, recibimos una comunión real, verdadera y sustancial a Cristo y a los hermanos. Por eso no podemos estar peleados con un hermano y pretender comulgar. Porque si hemos roto con la comunión con Dios, no podemos estar en comunión sacramental ni con los hermanos. Creo en la comunión de los santos. Y en las bienaventuranzas, en las virtudes, actitudes que nos santifican. Esa pobreza, limpieza de corazón, esa paz, ese sufrimiento alegre en la persecución, esa misericordia, esa hambre de justicia. Así que las bienaventuranzas son el camino que recorre la comunión de los santos y con el cual se fortalece esa comunión. ¿Cómo no darte las gracias, Señor, por todos los afectos, luces, mensajes, consolaciones, enseñanzas que me has comunicado en esta hora santa? Experiencia de la comunión de los santos. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, santos ángeles adoradores y a la misma vez custodios nuestros, santos amigos, rueguen por nosotros. Al augusto sacramento veneremos con piedad que el Antiguo Testamento a este rito de lugar y la fe nos dé el aumento que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre y a Dios Hijo alabemos con ardor. Alabanza a Dios bendito, le rindamos con honor y al Espíritu Divino ensalcemos con honor. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo. En ti contiene todas las delicias. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Digamos todos juntos las alabanzas de desagravio. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor.